Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a las charlas con sentido de OCU. Soy Rosa Buendía. Empezamos este cuatrimestre con muchísima energía y con muchísimas ganas de informar y de ayudar a los consumidores. Este mes, en este video podcast, vamos a hablar de ciencia y de innovación. Es precisamente el tema que tratamos en OCU el mes de septiembre, que hablamos de ciencia dentro del proyecto de 12 meses, 12 compromisos, pues para celebrar los 50 años de OCU, el 50 aniversario de la Organización de Consumidores. ¿Y por qué de ciencia? Pues porque debido a la ciencia podemos explicar gran parte de cómo está creado este mundo en el que vivimos. Incluye biología, incluye ecología, incluye física, incluye química. Y pues para hablar de ciencia, pues hemos pensado que podíamos traer a nuestro plató a una científica. Ella es Lucía Almagro, es una biotecnóloga y además es una divulgadora de redes sociales, es muy entusiasta, ya la vais a conocer, explica como nadie, con unas palabras para que todos podamos entenderlo, en qué consiste ciertos ensayos clínicos, ciertos descubrimientos. Luego además sus redes sociales, que es Diario de una Científica, da visibilidad a la comunidad científica española que tan importante es y del que luego también estoy segura que luego tendremos un ratito para hablar de ellos. ¿Qué tal estás, Lucía? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y pues oye, me alegro muchísimo. Vamos a empezar hablando de tu profesión. ¿Qué hace una biotecnóloga? Pues principalmente lo que hacemos es realizar investigación, pero en muchos ámbitos. La biotecnología toca tanto el ámbito de biomedicina, de medio ambiente, de agricultura, alimentación, incluso el ámbito legal, todo lo que es bienestar animal, ¿no? Es como hay muchos colores de la biotecnología, se llama así, y podemos tocar investigación en muchos ámbitos. Y el tronco central de la biotecnología es intentar aprender de la naturaleza para nosotros hacer aplicaciones que mejoren la calidad de vida, ya sea de las personas, del medio ambiente, de los animales, de nuestro entorno. Intentar, ¿no?, utilizar ese conocimiento que tiene la naturaleza y transformarlo a nuestro beneficio o al beneficio de X, de lo que estemos investigando. ¿Y te resultó difícil pasar al campo de la divulgación? Pues en mi caso fue un poco improvisado. Yo nunca pensé dedicarme a la comunicación. Realmente fue todo el contexto de la pandemia lo que me invitó a hacer la comunicación. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral en mi laboratorio como cualquier científico en este país y bueno, pues surgió todo este tema de los bulos alrededor del COVID al principio, ¿no? Que parecían vídeos donde había COVID como en el aire, en las farolas, como que parecía que no podías tocar nada cuando salías a la calle. Bueno, toda esa histeria. Sí, sí, es verdad. Y bueno, yo con mis conocimientos de virología que estaba realizando en investigación, como que me vi empujada a intentar explicar a la sociedad qué realmente es un virus, dónde se encuentra, qué es una vacuna, qué se podía hacer en el día a día para evitar contagios sin perder la cabeza, porque me sentía mal de que la gente estuviese sufriendo realmente tanto por algo que realmente pues sí era importante, ¿no? Pero no tenía tanta implicación como tener que lavar la ropa a 100 grados. Ya, te viste obligado un poco a hacerlo porque tú decías, tengo capacidad, me puedo expresar perfectamente. Sí, yo no sabía que me expresaba así tampoco. Yo me lancé por como en esa situación y además también estaba lactando a mi pequeña, a mi primera bebé. A la primera. Y claro, encerrados en casa con un bebé mucho tiempo en brazos, pues al final mi vía de escape era mi móvil y empecé a hacer infografías en el móvil directamente, o sea, sin ponerme el ordenador, y a partir de ahí descubrí que se me daba bien comunicar, recibí mucho feedback, aprendí en el camino, hasta el día de hoy que me dedico 100% a la divulgación. ¿Y tu tesis? Científica. Mi tesis se quedó la escribí, no la pude leer, pero bueno, eso fueron condiciones que mi jefe de laboratorio cambió de idea, hubieron ahí problemas, y bueno, está escrita pero no está leída. Yo en el fondo me siento doctora, aunque no lo sea oficialmente. Bueno, de 0 a 10, sinceramente, ¿cómo crees que estamos en la sociedad española de conocimientos científicos?
Pues andamos un poco regular. Vaya. La verdad, de 0 a 100 te diría que estamos en el 50 pelado. Ya, o sea, que un 5 rascado. Sí, yo creo que lo básico, sí, en general. Lo que ocurre es que ahora mismo con las redes sociales están entrando en juego muchos bulos, mucha desinformación en la que la gente que tiene un poquito de dudas enseguida ya pues se crean a lo mejor las cosas más sencillas o lo que parece muy obvio, ¿no?, en los bulos, cuando realmente no es así. Entonces, pues andamos bastante regular. Yo me doy cuenta en mi trabajo porque muchas cosas que divulgo yo creo que las doy por hecho, ¿no?, de que la gente lo sabe, y luego me doy cuenta de que no. Y eso es lo que más he aprendido a lo largo de mi camino como divulgadora, a no dar por hecho que la gente sabe X, porque la situación de cada persona es muy diferente, la ciencia no ha sido algo central en la sociedad española. Ni en las aulas tampoco. No, claro, ni en las aulas, ni a nivel cultural tampoco es algo que la gente consuma mucho. Está más enfocado pues en deportes, fútbol, ¿no? Hay otros focos que no los criticamos, demerezco, pero ¿no? da más dinero, ¿no? Pero claro, pero al final, pues eso, no se le ha dado el foco a la ciencia y la formación pues está regulinchi. Bueno, hablamos de desinformación porque es raro que no se publiquen o que no nos llegue a nuestro móvil noticias que sean bulos, como tú decías, medios de comunicación, sobre todo online, que lanzan noticias relacionadas con el mundo de la salud que no son o del todo ciertas o que son demasiado sensacionalistas. Sí. Entonces, ¿cómo crees que debería hacer el consumidor para darse cuenta dónde está el bulo, dónde está la realidad? Es muy difícil, ¿eh? Yo como consumidor base, ¿no?, de decir, sin formación científica, para mí sería muy difícil poder hacer la distinción, porque al final ahora ya estamos viendo profesionales de cualquier sector también hablando de bulo, de desinformación, porque ya las redes sociales dan acceso a cualquier persona. Sobre todo en el periodismo, que yo creo que es la parte que más se puede coger y leer, no quedarse solo con el titular sería la clave, porque mucha gente que solo se queda con el titular. Yo entiendo el trabajo del titular, que tiene su función, pero con leer un poquito la noticia enseguida vas a ver los detalles de cómo se ha hecho la investigación o si eso se puede aplicar ya o no, ¿no? En el caso de, por ejemplo, curar una enfermedad, parece que siempre aparecen titulares de que se curan el cáncer todos los días. Siempre, todas las semanas aparece un contenido así. Pero tienes que leer la noticia. Si la lees, realmente te queda claro de que no. Pero bueno, la gente va muy deprisa en la vida y no tiene tiempo ni de pararse a una noticia. Se fijan los titulares, pero qué importante es, por ejemplo, pinchar, leer la noticia y ver que si ese experimento, por ejemplo, hecho a unas decenas de personas, pues no sirve. Claro, no sirve. Es que incluso la propia noticia, la propia noticia te dice ya que no se puede aplicar a la sociedad o que quedan unos años para que eso llegue, o no, que al final te saca ellos las conclusiones, que no hace falta tampoco tener un conocimiento científico profundo. Pero eso es muy importante, no quedarse en el titular en cuanto al periodismo. Buen consejo. ¿Y qué pasa cuando te dicen que es un experimento que se ha hecho en animales? En realidad, hasta que se produzca ese estudio, hasta que se haga con personas, pasa muchísimo tiempo. Claro, aquí hay un poco, una dualidad, porque cuando hablamos de algo tóxico que se prueba en animales y se ve un efecto tóxico en animales, porque no puedes ponerte a probar algo tóxico en personas para ver si es tóxico o no. De primeras no, claro. Claro, pues esos resultados tienen que tenerse en cuenta, porque si ha habido un problema de X, pues efectos en la reproducción, por ejemplo, de los ratones, ya te está dando una señal de que algo puede ocurrir parecido en los humanos. En cuanto a los tratamientos, pues cuando funcionan animales te da una idea de que es posible de que funcione, pero hasta que no lo tengamos en humanos no lo vamos a tener claro. Entonces, bueno, es una señal de que la ciencia está avanzando, porque toda información que se produce a lo largo de esa investigación es importante, no solo la conclusión, sino toda esa información otro científico puede cogerla, puede utilizarla para desarrollar otro fármaco o el mismo más avanzado, o no, al final no cae en saco roto. Es lo que quiero llegar a concluir, es que al final las investigaciones, aunque ese fármaco en concreto de ese centro de investigación no llegue a la sociedad, a un hospital, esa información la comunidad científica la utilizará para poder seguir desarrollando los que al final sí que llegan, que es inversión de tiempo y dinero, pero que la mayoría de veces no cae en saco roto, como, bueno, pues este no funciona, ya vamos a tirar esto, es dinero tirado, como que ya no para nada. Siempre la información es importante. Decirle a los consumidores que pueden contar con OKU
como fuente para descubrir si una noticia de salud es falsa o no. Es raro la semana que no tenemos que desmentir alguna información o destacar que hay un bulo en el que recomendamos que la gente por favor no haga caso. Y el tema del cáncer es muy, muy, muy habitual. Es un tema que estamos todos muy pendientes y ojalá se encuentre cuanto antes el remedio. Pero de momento estamos a la espera. En tus redes sociales desmontas mitos muy extendidos. Entonces yo te voy a dar una serie de frases, ¿vale? Y tú me vas a decir si son verdadero o falso y por qué. Vale, muy bien. Venga, el azúcar da hiperactividad. Vale, aquí vamos a decir que es falso, pero vamos a hacer unas connotaciones. Unas comillas, sí. Venga. Porque la hiperactividad como tal, eso está diagnosticado como un trastorno de hiperactividad que se puede diagnosticar y puede venir por muchos factores, pero lo que sí que se piensa, evidentemente el azúcar da un chute de energía. Todos lo sabemos, sí, lo sentimos cuando lo tomamos. Sí. Pero de ahí a que produzca hiperactividad, sobre todo en el caso de los niños, hay una diferencia. Se han hecho estudios, los que han puesto grupos control de niños y grupos que consumen azúcar, pero en un entorno tranquilo, como por ejemplo en el que nos encontramos ahora nosotras, para ver si realmente es el azúcar en sí o es el entorno lo que los lleva a que se estimulen más. Normalmente el azúcar se toma en cumpleaños, fiestas y están ya con un nivel de actividad importante. Sí. La conclusión de este estudio es que el azúcar en sí no los hiperestimulaba como tal, no había una hiperactividad y que se piensan que seguramente sea el entorno lo que les lleve a estar tan a tope. Bueno, pues ya sabemos algo más. Solo usamos el 10% del cerebro. Vale, esta es una frase que mucha gente confunde y la mezcla con la de solo sabemos sobre el 10% de nuestro cerebro. Ah, es verdad, sí. Claro, hay gente que dice que solo usamos el 10 o que solo sabemos cómo funciona el 10% de nuestro cerebro. ¿Y con cuál nos quedamos? Nada, ninguna. Aunque bueno, en el caso de saber lo del 10% del cerebro, ahora es un poquito más, pero sí que es verdad que es muy difícil investigar un cerebro, porque cómo lo investigas activamente, si no es pues con resonancias y todo esto sí, pero no puedes abrir un cráneo y ver las células funcionar en el momento. Es muy difícil. Y lo de usarlo para nada es así. Ya sabemos, hemos visto en muchas noticias o imágenes de pues experimentos de que estimulan a una persona con música para ver qué áreas se les activa frente a una persona con depresión y vemos que hay muchas áreas que se activan. Entonces, evidentemente el 10% no. Ya te digo que el cuerpo no usa ni una sola molécula de energía en vano. Todo lo utiliza para algo. Así, si tenemos todo este cerebro, es porque cada rincón de ese cerebro se utiliza. Sirve para algo, ¿no? Sí. Bueno, la vitamina C cura los resfriados. Bueno, esto es de abuela total. Esto es pues mira que me gustaría a mí, que esto fuera cierto. Qué sencillo sería, ¿no? Sería facilísimo. Unos zumitos o unos suplementos y arreglado. O sea que no. No, realmente no. Puede servir para prevenir. Los estudios han visto que a lo mejor puede promover pues, una salud mejor en torno al sistema inmunitario, que haya más producción de células del sistema inmunitario. Puede favorecer también que la mucosa con la que estamos en contacto con el aire también esté mejor. Pero tanto como curar no. Quizás puede prevenir o puede hacer que los resfriados sean más cortos los síntomas, pero básicamente es mantener una dieta pues rica en todo y ya está, no solo en vitamina C, por supuesto. Esta te va a gustar. Los antibióticos sirven para tratar los virus. Bueno, esta me pone nerviosa a mí. Esta me pone a mí nerviosa porque, bueno, es algo muy extendido y de hecho se sigue pensando muy claramente, que es lo que me sorprende, porque ha habido campañas de un montón de entidades en insistir en que esto no es así, pero se sigue pensando que sí. Entonces, pues aquí la clave está en diferenciar entre una bacteria y un virus, que aunque te pueden causar los mismos síntomas, son como dos entidades diferentes. Es como decir que un humano es igual que una cucaracha. No tenemos absolutamente nada que ver con la cucaracha. Básicamente sería esa la diferencia. Entonces, los antibióticos están diseñados para que las bacterias se mueran. Están diseñadas las moléculas como piezas de puzzle para que encajen con la superficie de la bacteria o para que afecte a alguno de sus engranajes. Y los virus, como no tienen nada que ver,
pues es como intentar matar a la cucaracha a cañonazos, pues no, difícilmente vas a poder darle. Entonces, decía que te iba a gustar mucho ese bulo porque Lucía además ha publicado un par de libros, Un virus en apuros y Bacterias en todas partes. ¿Qué tal te están yendo? Muy bien, estoy muy contenta. Sobre todo el primero me gusta porque está llegando a los institutos como apoyo a la hora de aprender sobre el sistema inmunitario, que es muy complejo. Y yo pues ahí medio lo he emparejado y le he dado un poco de una historia y así pues parece que los alumnos lo encajan mejor. Bueno, el ¿están concepto escritos precisamente para esa población? Pues no estaba pensado para ellos, pero al parecer es lo que más se ajusta para ellos. Yo no conocía el contenido de los materiales de la ESO ni del bachiller, pero al parecer encaja muy bien y muchos profesores me están comentando que lo recomiendan o que lo leen en clase, o sea que estoy contentísima. Ah, qué bien. Bueno, te voy a dar un dato que seguramente que tú también lo puedes manejar, y es que en España de media hay unas 3.000 personas que mueren cada año por culpa de una infección bacteriana multiresistente. ¿Ya no hay antibióticos eficaces para un gran número de infecciones? Pues a ver, aquí el problema es que la velocidad a la que ellas se adaptan es tal que nosotros, como investigadores, como científicos, no nos da tiempo a poder obtener nuevos antibióticos. Antes de que existiese la penicilina, ya se estaban viendo otras formas alternativas para tratar las infecciones. Por ejemplo, los fagos. Los fagos son virus que infectan a bacterias. Y esto creo que va a ser el futuro. Algo que se dejó abandonado porque apareció la penicilina y dijeron, bueno, esto podemos controlar las infecciones, vamos a dejar los fagos a un lado, esto no sirve para nada. Ahora se está volviendo a retomar, viendo que es imposible poder sacar nuevos antibióticos a la velocidad a la que se adaptan las bacterias. Están expuestas continuamente a tantos antibióticos a todos los niveles, aunque en animales y ahora mismo se ha reducido mucho el uso, que han sido capaces de adaptarse a prácticamente todo. ¿Y son multiresistentes? A todas, sí. Hay antibióticos que se utilizan como rescate, ya como último recurso. Como cada vez hay más multiresistentes, los antibióticos rescate cada vez se están utilizando más. Y están viendo que a lo mejor sale al mercado un antibiótico el mes de enero y en mes de abril, mayo, ya aparecen cepas resistentes. En cuestión de 2 o 3 meses ya no sirve. ¿Tan rápido? Sí. Entonces hay ya farmacéuticas que van mirando hacia otro lugar para desarrollar otras cosas que les sean más rentables, evidentemente. Son empresas, tiene que ser rentable, y que puedan atacar a las bacterias por otro lado, porque en cuestión de 3 o 4 meses te tiran abajo un trabajo de más de 10, 15 años. Vamos a hablar de virus, que sé que estás muy comprometida en que usemos bien los baños públicos. Sí. Precisamente tú ahora has venido en tren desde Alicante a Madrid y he visto alguna fotillo tuya en el baño del tren. Lo he pasado fatal. Que lo has pasado fatal. Explícanos, ¿por qué usamos tan mal los baños públicos? Pues, a ver, yo estoy viendo que es algo cultural. Depende del país al que vayas, es muy diferente. Pero yo creo que es la excesiva confianza en que no pasa nada, ¿no? El no pasa nada es como algo que está en la cabeza. No, total, no pasa nada. Nos vemos solos ahí, no sabemos que por ahí han pasado antes. Claro, creo que no somos conscientes de todo eso y de que al baño no se va solo a hacer pis. Hay gente que a lo mejor se encuentra mal, con un problema gastrointestinal. Vómitos, situaciones X en las que probablemente si tiene un problema gastrointestinal, por donde más se libera virus y bacterias es en las heces y en los vómitos. Y eso es una contaminación muy sencilla porque, bueno, son gotículas que al final se pegan a todos los sitios, son sitios muy cerrados, no hay ventilación en un cubículo tan pequeño y hay que ser conscientes un poco de lo que puede haber ahí. Además, la temperatura, la humedad que hay, es todo como muy... Multiplica todo, ¿no? Claro, es muy fácil que crezcan bacterias porque, bueno, todo el ambiente, ellas están ahí comodísimas. Bueno, danos algún consejo. A ver, ¿qué es lo que no debemos hacer nunca? Madre mía, es que yo tengo muchas, pero bueno, voy a dar unas cuantas de lo que Venga, yo hago. Yo cuando entro al baño nunca intento no tocar nada con las manos porque, claro, luego voy a limpiarme y voy a tocar mis zonas íntimas muy susceptibles a que se contaminen. Sí. Luego, pues, según cómo esté la taza, me siento o no me siento, pero yo siempre llevo toallitas hidroalcohólicas en el bolso para limpiarla si tengo necesidad, sobre todo si vais con niños. Ir con niños a un baño público es una locura. Y para mí lo más importante es siempre cerrar la tapa antes de tirar de la cadena. Es un gesto muy sencillo en el que tú te ahorras que cuando tires de la cadena con la tapa abierta, te ahorras pues respirar
todo lo que no sale debes, sí. cuando tiras de la cadena, sale mucha agua, mucho flujo, eso hace que salpiquen muchas gotículas, que hay estudios que han puesto láseres para ver hasta dónde llegan y llega lejos. pues bueno, llega muy lejos, hasta 2 metros y pico. Entonces todo lo que hay ahí, pues al menos eso te lo ahorras. Y por supuesto siempre lavarnos las manos. Eso te iba a decir, al salir. lavarnos las manos y bajar la tapa del váter. Eso es fundamentalísimo. Y yo creo que por ahí hay gente que siempre eso se le olvida. Bueno, Sí. eso es un buen consejo. Sí, Es sí. un buen consejo. Y muy fácil de hacer. Y muy fácil de hacer. ¿Qué grandes hallazgos a nivel de investigación muy básica, muy a nivel de laboratorio, han acabado convirtiéndose en grandes descubrimientos que de verdad han cambiado la vida de los consumidores? Pues yo es que tengo uno en mi cabeza que es encima de mi tierra, de Alicante, de la Universidad de Alicante, Sí. Francis Mojica, que descubrió hace muchos años el mecanismo de defensa de las bacterias de CRISPR-Cas9. CRISPR es esto que ahora se está aplicando para editar genéticamente a enfermedades. Él descubrió el mecanismo, lo que pasa que sí que el Nobel se lo llevaron 2 chicas que consiguieron desarrollar eso que él descubrió ahí en ciencia básica, simplemente lo describió como que existía. ¿No? Claro, él describió este método que las bacterias tenían para que los virus no la reconociesen. Esto lo que hace es modificar genéticamente un poquito para que, bueno, digamos como un sistema inmunitario de la bacteria. Pero bueno, con muchas comillas gigantes. Sí, hombre, claro. Lo describió, lo puso, lo publicó, quedó al servicio de toda la sociedad científica y bueno, ha habido investigadoras que han desarrollado eso para intentar aplicarlo a los humanos o a la alimentación. En este caso, los humanos para tratar enfermedades genéticas. Entonces digamos que es como una tijera, yo no diría tijera, es como un bisturí cirujano en el que si tú detectas que hay una mutación de una letra en el ADN muy concreta, eso se puede diseñar y se puede ajustar para que vaya solo ahí, modifique solo esa letra y la persona pueda recuperar la deficiencia o lo que tenga X, perder la enfermedad o al menos reducir mucho los síntomas. Se está aplicando en algunos tipos de cáncer, en enfermedades congénitas de niños que nacen con problemas genéticos, que se hacen modificaciones y ya se está probando en un montón de enfermedades porque es absolutamente que da brutal. Resultado. Y si este hombre no lo hubiese descubierto aquí en España y encima en Alicante, aún quizás no se sabría nada de este método, así que ahí yo siempre, la parte de española, siempre intento poner ahí un guiño. ¿Qué pasa en este país con los investigadores españoles que todos se nos van? Pues es que el sistema no está bien planteado. Nosotros nunca vamos a conseguir una estabilidad a no ser que consigas una plaza de profesor en la universidad. No existe un puesto de investigador y ya está. La salida es ser profesor en la universidad. Tú tienes que ser profesor y como extra haces investigación. ¿Vale? Es algo que como que te requieres. Tú necesitas hacer X horas de investigación para poder postular a profesor de universidad. Pero una persona que se hace catedrática, que es el máximo rango, ya no le interesa seguir investigando, entre comillas, a no ser que seas amor por la ciencia, porque es un trabajo extra que nadie te va a pagar porque vas a cobrar lo mismo siendo catedrático. Y para llegar hasta ahí has tenido que luchar y pasar muchas cosas. Mucha inestabilidad. Normalmente el profesor titular se alcanza a los 40, 45 años, sin estabilidad, con unos sueldos que son muy precarios. Estamos hablando de 1.200, 1.200, 1.400. ¿Un catedrático, quieres decir? Un catedrático no. Estoy hablando de los puestos anteriores al titular, ¿no? Un contratado doctor que se conoce, 1.200, 1.400. Y que ha tenido muchas horas de estudio. Claro, tienes que publicar en grandes revistas de impacto, tienes que haber dirigido tesis doctorales, tienes que dar clases en la universidad, tienes que hacer investigación, pedir proyectos que te lo concedan, hacer colaboraciones con no sé cuántos, ¿no? Es mucho trabajo para ese sueldo, que además nosotros no podemos tener un horario fijo. Está premiado como que cuanto más trabajes, más horas estés allí, mejor eres. Hay como una cultura del esfuerzo ahí muy tóxica en la que se pierde. Quizás como que cuando entras en investigación se pierde un poco la perspectiva de lo que realmente es trabajar. Es como un mundo en el que te entregas a la ciencia. Yo, por ejemplo, en mi laboratorio éramos todo mujeres menos el jefe y de todas las mujeres la única que habíamos dado el paso a ser madres era yo, que yo fui muy joven, con 26, pero las demás que eran directoras de un pequeño grupo o empezaban
a intentar ser profesoras, habían elegido no ser madres para intentar llegar a la carrera científica hasta el final. O sea, es que complicado muchos la se quedan en el conciliación. camino. Sí. Ya. Y ahora con la implicación del hombre también en la crianza, más o menos estamos igual. Y lo que está ocurriendo es que no hay muchos científicos que acaban la carrera y no quieren investigar en la red pública de España porque hay condiciones mejores en las empresas, en países extranjeros, y grupos de investigación me mandan a mí las ofertas de trabajo porque no encuentran candidatos que quieran trabajar. Y yo creo que cuando yo empecé era todo lo contrario. Encontrar un puesto de trabajo libre era como encontrar, una aguja en un pajar. Y ahora pues hay mucha fuga de cerebros. Ya. ¿Y sabes el porcentaje de esos cerebros que se van? Pues no sé el dato, la verdad, pero yo te diría, por ejemplo, en mi entorno, en mi clase, de los que yo sigo, digamos que los que son de investigación pública, que se han quedado en la red de universidad y de investigación que nosotros con nuestros impuestos pagamos, se habrán quedado en torno al 20%. El resto está fuera o está en empresas o en farmacéuticas, otro tipo de trabajo como yo, que es comunicación. Hemos salido todos escopetados de ese mundo. ¿Qué consejos darías a los científicos que quieren probar suerte en el campo de la divulgación? Pues, a ver, yo lo primero que siempre intento transmitir es que primero se atrevan. Ahora tenemos unas herramientas muy fáciles para empezar a divulgar, que son las redes sociales, sin ningún coste, solo de tiempo, evidentemente. Pero de mucho tiempo. Sí, pero no hay dinero, que es lo que normalmente nos suele faltar a los estudiantes cuando salimos de la carrera, y empezar a probarse para conocer cuál es el medio que más cómodo se encuentran. Escuchar a la sociedad, escuchar a la gente que le dé su opinión. El feedback de las personas para mí ha sido lo más importante para crecer como divulgadora. Yo no tengo formación. Que el no tener formación de comunicación no le frene a empezar a moverse y hacer estas cosas. Y es un mundo muy gratificante porque percibes cómo la gente necesita esa comunicación científica y les empodera en su día a día. Al final, el conocimiento empodera a la sociedad para tomar decisiones en su día a día y pues les hace sentir más cómodos y más confían empoderados, más, más confían más en su criterio y en tomar las decisiones con más criterio, sí. En tus redes sociales hablas mucho de salud, pero también hablas mucho de alimentación. Tú como biotecnóloga y divulgadora, ¿de qué manera explicarías de una manera sencilla qué caracteriza a un ultraprocesado y por qué son tan poco recomendables? Vale, pues el tema de los ultraprocesados, claramente lo que más se ha demostrado científicamente, que yo siempre hablo con la ciencia por bandera, es todo el tema de los aditivos que llevan, todo lo que tienen que añadir para que pueda ser lo que es, dure tanto tiempo, tenga esa forma tan bonita, esos colores tan preciosos, que no son naturales. Ese rosa pastel de algunas donuts, eso es monísimo. Eso, pero ¿dónde lo encuentras? Eso en la natural naturaleza. No es. Bueno, pues todo esto, ¿no? Para que dure más tiempo, para que sea más esponjoso. Al final son aditivos que sí, que se prueban antes de ir al mercado, pero son unas pruebas muy sencillitas y a corto plazo. Tú no puedes hacer un estudio de cómo puede impactar esto durante 20 años el consumo. Entonces, lo que va ocurriendo es que con el consumo va apareciendo los efectos ¿no? Se van viendo, pues a nivel poblacional hay más efectos de cáncer de colon porque casualmente esa molécula tiene X forma y activa algo, o afecta a la microbiota, algo que está viendo mucho, ¿no? Todas las bacterias que viven en nuestro intestino y en todo nuestro cuerpo, pero en alimentación en nuestro intestino, se altera. Esto al alterarse pues ya desencadena una serie de cosas que puede afectar a nuestra salud, y hasta que no se prueba en la sociedad, esto es como los fármacos, cuando salen al mercado, hasta que no prueban unos años, pues no se sabe el impacto. Y ultraprocesados se está viendo que muchos de los conservantes, gasificantes, colorantes en algunos casos, sobre todo hay uno que incluso en los productos aparece como que puede causar hiperactividad o falta de atención en los niños. Sí, ¿no? En este sí, ¿no? Sí, este lo pone claramente, es un colorante rojo y bueno, pues aún causando esos niños está permitido en
mercado. Entonces, bueno, pues cuanto menos consumamos de esto, menos riesgos tenemos de que tenga efecto negativo y que en un futuro, cuando lo retiren, pues eso que nos hemos ahorrado. Bueno, pues es un consejo súper importante. ¿Qué te parece si mirando a cámara pides, por favor, que os recomiendes la comida más sana, más saludable, menos procesada para llegar a más gente? Pues a ver, la clave de la alimentación no es obsesionarse, pero sí que desde luego lo más importante es intentar reducir al máximo el consumo de ultraprocesados. Estos conllevan pues el consumo de gasificantes, conservantes, colorantes, que al final pueden tener un efecto negativo en nuestra salud. No quizás directamente provocándonos una enfermedad inmediata, que es como que lo que piensa todo el mundo, pero sí que a largo plazo su consumo puede tener efectos negativos, ya sea en obesidad, en la regulación hormonal como de la insulina para la diabetes, o efectos en la reproducción, como en algunos casos se ha observado. Bueno, por lo tanto, que ojito con los ultraprocesados, que tengamos muchísimo cuidado. Bien, hablado antes de la macrobiota intestinal, que ahora es como muy importante. ¿Es así o es que como que se nos empuja a consumir probióticos? A ver, aquí lo que ocurre es que se ha empezado a investigar y se ha visto que es mucho más importante de lo que se esperaba. Microbiota es un conjunto de bacterias, virus, hongos, parásitos, hay de todo. Una mezcla interesante. Todo. Sí, incluso se ha observado que hay trocitos de ARN, que eso fue una investigación científica española que lo descubrió, y se está viendo que es como un órgano más. Al final es el 50% de nuestra masa son bacterias, virus y hongos. Forman parte de nosotros. Y se está viendo que ese 50% tiene un papel muy importante. Si no, pues nosotros sin todos esos no podríamos vivir. De hecho, se ha visto hasta conexión a nivel cerebral de implicaciones en depresión, ansiedad, trastornos mentales, no solo a nivel intestinal. El acné, por ejemplo, también puede estar causado por virus que hay en la piel. A nivel de alimentación, cómo ciertos alimentos hacen que ciertas bacterias se mueran, que son importantes. Esos huequitos que quedan ahí los colonizan otras que son peores, se quedan ahí y luego para tirarlas de ahí pues hay que hacer tratamientos muy severos. Entonces, bueno, probióticos ha aprovechado un poco este tirón para vender más de la cuenta. Porque aquí lo importante no es tomar un probiótico cualquiera, sino que realmente como se tendría que hacer, y tal y como la evidencia científica demuestra, es hacer un estudio de cuál es tu microbiota, que eso es muy fácil. Con una muestra de heces podemos saber cuál es tu población de microbiota y a partir de ahí ver cuáles son tus carencias en función de tú dónde vives, qué es lo que consumes, porque no es lo mismo un japonés que un español, ni mucho menos. Consumimos cosas muy diferentes, el entorno es muy diferente. Ver cuáles son las carencias en función de la zona en la que vives o tu población, cuáles son lo que se ha considerado como bueno, porque claro, esto es muy relativo, cuáles son buenas, cuáles son malas. Y a partir de ahí, pues recetar un probiótico que te pueda ayudar a, pues eso, esa deficiencia que tienes, a lo mejor tienes problemas intestinales, pues a intentar cubrir pues esas bacterias que te faltan, que tienes de menos y hacerlo personalizado. Pero así a la ligera de cualquier probiótico me lo cojo porque a ver si me viene bien. Uh-huh. A veces es como tirarle huevos a la luna porque quizás esa bacteria que te estás tomando la tienes a los niveles adecuados y realmente no te está haciendo nada. Un poco parecido a los multivitamínicos, que quizás no tienes ninguna carencia de vitaminas, pero te los estás tomando por si acaso. Por eso, como la vitamina C. Sí, más o menos. Y ese probiótico que dices puede cambiar, por ejemplo, si a lo mejor durante un tiempo te puede ir bien, pero luego a lo mejor tus circunstancias han cambiado y deja de sentarte tan bien. Sí, a ver, normalmente el impacto de los probióticos no suele ser muy... a largo plazo. Exagerado. Ajá. Porque bueno, puede mejorar un poco, a no ser que vayas, pues eso, como he dicho yo, ¿no? al grano. Pero sí, puede variar mucho. En tu situación, sobre todo psicológica, se ha visto que también tanto dirección intestino-cerebro, también el cerebro puede afectar a nuestra esto es colonia. Bidireccional, ¿no? Totalmente. Periodos de más estrés o más ansiedad, el cortisol, hay hormonas que hacen que digamos que ciertas bacterias no estén cómodas en nuestro intestino, digan, aquí yo no estoy cómoda, me voy, ¿no? Y bueno, se mueren o no es su entorno y al final no pueden crecer y quizás pues en ese momento no te vaya tan bien. Al final es que tenemos que vernos como un conjunto de muchos factores que nos hacen a nosotros mismos y nuestras circunstancias. Con un probiótico no se te va a curar nada milagrosamente, pero tampoco
no te va a pasar nada por tomarlo. Pero sí que ahí hay un poquito de aprovechar esa situación del boom de la microbiota para intentar vender más probióticos de los que realmente se necesitan. ¿Y quién te lo tiene que recetar? Pues para bien un digestivo. Un digestivo. Sí, para bien sería lo ideal, y hacerte una prueba de heces para hacerte, pues se llama como un perfil de microbioma. Te miran qué bacterias tienes, miran un poco en qué proporción, y hay ya ciertas clínicas que se encargan de estudiar quizás la situación. Pues no sé, a lo mejor una persona llega con un problema que no parece digestivo o no parece de microbiota, pero al final el equipo, ¿no?, que lo integra, pues dice, oye, vamos a hacerte un perfil de microbiota a ver qué tal. Y acaba siendo por eso o por un conjunto de cosas. Normalmente son multidisciplinares. ¿Sabes si hay alguna evidencia científica de cómo afectan los microplásticos a la salud? Madre mía, hay mucha evidencia científica. Venga, pues empieza. Está fatal. De hecho, se ha encontrado ya en prácticamente casi todos los tejidos humanos microplásticos, en cerebro, en sangre, pulmón, en la orina de los niños. Hay mucha presencia de BPA. ¿A tan temprana edad? Sí, porque muchos de los artilugios que utilizan, ya sean juguetes, cosas para comer, son de plástico, porque si no se rompen. ¿Y ahí qué hacemos? Y están muy expuestos. Aquí hay que intentar reducir al máximo el uso de plásticos, y yo eso sí que lo animo activamente, y de hecho tengo preparado un vídeo para hablar sobre esto. Bueno, lo miraremos. Porque también el tipo de plástico del que está formado es muy importante. Hay plásticos mejores, hay plásticos peores, y ahora mismo con el tema de microplásticos, la fuente principal de microplásticos, aunque no pensemos que no, es la ropa. Anda. Sí, es a través es la vía por la que nos entran los microplásticos al cuerpo. Sobre todo están en contacto con la piel. No, vía oral y vía como dices, respiratoria. La ropa, pero por la ropa. Claro, todo el polvo que recoges, cuando tú ves a trasluz un rayo de sol, si tú sacudes una camiseta aunque esté limpia, aparecen un montón. Vale, pues ahí hay células muertas, pero muchas de esos pelitos, ¿no?, que vemos como pelitos, esos son fibras de plástico, porque nuestra ropa ahora hay mucho poliéster, hay mucha poliamida, hay mucho tejido plástico, algodón 100%. Es difícil encontrar ahora mismo, ¿no? Entonces todas esas pequeñas fibras acabamos pues tragándolas. Yo me di cuenta mucho con los chupetes de mi hija, que cuando miro la tetina siempre hay algún pelito, y yo se la limpio 20 veces al día para intentar evitar que se meta más microplástico. Pero bueno, los bebés, por ejemplo, se meten todo a la boca. Eso es una entrada de microplásticos también brutal. No sé, pero sin histerias. Simplemente intentar reducir en lo posible el plástico. Y bueno, el tema de la ropa es que no se puede hacer nada. O sea, eso sí que intentar la casa tenerla ventilada, que eso ayuda mucho a reducir lo que es la concentración de microplásticos. Y limpiar, aspirar, no todos los días, no hace falta ese nivel, pero ir eliminando poco a poco. Ventilar, tener la casa limpia, supongo que las sábanas, cambiarlas cada... ¿Qué recomendaciones darías? A ver, el tema de las sábanas, ahí ya depende un poco corporalmente cómo sea cada uno. Pero bueno, mínimo una vez a la semana yo creo que está bien. ¿Te ha dado idea para hacer un vídeo? Sí, lo que pasa es que tengo que buscar la evidencia científica que demuestre cuál es la forma de cambiar las sábanas al tiempo. Bueno, porque yo sin evidencia científica... hacemos exactamente lo mismo. Claro. Pero creo que hemos tenido en OKU que explica y que da las respuestas a cuánto tiempo, cuántas veces tenemos que cambiar las sábanas al mes. Lucía, ¿ves un futuro sin científicos? No, los científicos han vivido con nosotros, como digo yo, desde los años, desde que la humanidad es humanidad. La ciencia al final está en todo, en absolutamente todo, pero no solo la biológica o médica, ¿no?, que es las que estamos hablando hoy, o de alimentación, en todos los aspectos, la matemática, física, química. Al final, sin ellos no podemos seguir avanzando, aprender de la naturaleza, porque aún queda tanto por aprender y queda tanto por descubrir. Sobre todo, por ejemplo, si algo muy fácil de entender es el mar. En el mar tenemos un montón de moléculas, elementos que aún no conocemos, no sabemos. De hecho, hay una farmacéutica española que se dedica a irse a las profundidades del mar, de distintos lugares del mundo, a intentar encontrar moléculas con actividad anticancerígena, porque bueno, es un lugar que no se desconocido, explora. Que se ha estudiado poco.
Y si los científicos no podemos seguir explorando todos esos lugares para mejorar la calidad de vida nuestra, pero no solo la nuestra, sino la de el medio ambiente, la de los animales, y seguir avanzando como sociedad, intentando siempre ir hacia un lugar mejor y no hacia peor, claro, porque bueno. Claro, ¿y cuáles son los retos más urgentes que ves tú en la sociedad desde el punto de vista científico? Pues a ver, yo creo que hay mucha urgencia en encontrar... la cura contra el cáncer es como la piedra angular, pero hay que pensar... Ojalá. Sí, de todas formas se está encontrando cura hacia el cáncer, porque hay muchos cánceres que antes tenían un 90% de mortalidad. ¿Y ahora se ha dado la vuelta, es el 90% de supervivencia. Entonces, bueno, se están encontrando resultados. Lo que pasa que, claro, cada cáncer es muy distinto y puede haber tantos tipos de cáncer como tipos de células hay en nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos, no sé, 100.000 tipos de células, hay 100.000 tipos de cáncer que pueden existir. Es muy difícil abarcar tanto. Entonces, bueno, creo que eso es lo más importante. Hay mucho trabajo por hacer, pero en general, a nivel de salud, yo creo que son las claves más importantes de nuestro futuro. Cada vez somos más, hay que encontrar la forma de convivir todos, de mantener un planeta sano para que nosotros también podamos estar sanos, que al final la implicación es absoluta. Y dejemos una buena herencia. Sí, y dejar herencia a los que vienen, que es algo que pienso muchísimo con mis hijas, de decir... ¿Qué será de ellas? ¿Cómo será el mundo cuando ellas tengan mi edad? Pero bueno, yo confío en positiva, en las ¿no? personas. Positiva. Sí, yo sí. Bueno, por último, ¿qué consejo científico nos darías a los consumidores, a mí misma, para que mañana mismo lo pusiésemos en marcha? Pues yo creo que yo lo que haría es intentar eliminar los plásticos. En la cocina, sobre todo. ¿En la cocina? Sí. Tablas de cortar, tuppers, intentar también utilizar otro tipo de sartenes. Para mí, a nivel del consumo de alimentos, utilizar productos que no tengan plásticos. Yo recomiendo mucho utilizar tuppers de cristal. Ajá, sí. Creo que no están muy caros, se pueden utilizar relativamente bien. Son más caros que los otros, pero a la larga... Sí, a la larga están mejor y tienen una alta durabilidad. También, por ejemplo, cantimploras, botellas de agua, intentar que ahora están tan sean... de moda, que ahora los chavales llevan todos cantimploras de estas de plástico al cole. Intentar que sean de acero inoxidable. Vale. Para el cole hay algunas que hay en centros que venden cosas para deporte que son duras como las piedras, que eso no se rompe. O sea, ese sí. Eso sí, de ese tipo. Sí, porque no llevan recubrimiento interior plástico. Ajá. Luego las sartenes de acero inoxidable, yo me estoy haciendo amiga de ellas, hay que pillarles el tranquillo, pero una vez que les pillas el tranquillo, te enamoras de estas sartenes porque no se pegan tanto si le pillas como hazlo y no tienen ningún recubrimiento y también son para siempre porque al no tener ese recubrimiento no lo pierden, no te lo comes, no lo consumes y además, pues bueno, también es bueno para el medio ambiente al reducir el consumo y también para el bolsillo, evidentemente. Sí, total. Así que el tema de las tablas de cortar, pues yo eliminaría completamente en casa. Yo sé que en establecimientos es obligatorio el de plástico, pero en casa intentar utilizar todo otro material, ya sea de madera, ya sea de mármol, hay de acero inoxidable, hay de cristal también, o hay gente que opta por cortar en un plato. Directamente, sin tabla de cortar, un plato grande de cerámica y chimpún, ¿no? Que también nos sirve. Pero al final estas tablas de cortar que vemos y consumimos todo el mundo, que de estos típicos centros, ¿no? Donde venden cosas para la casa, eso solo hay que ver todos los surcos que quedan a la hora de cortar. Cada surco son trozos de plástico que tú te has comido. Que se queda ahí guardado y que te puedes comer. Claro, eso se pega al alimento. De hecho, yo tengo un vídeo que demuestro cómo el calabacín lleva sus trocitos de plástico, él pegado, tengo una lupa en casa y lo enseño. Entonces, bueno, todos esos pequeños gestos, quizás a nosotros que tenemos una edad ya no nos implica tanto, ¿no? En nuestra salud, pero los que tenemos pequeños yo creo que es importante para intentar al menos reducir al máximo esta exposición a los plásticos. Bueno, todo lo que se aprende en estas charlas con sentido. Yo me voy de aquí con un máster. Te tengo que agradecer, Lucía, que hayas venido a Madrid, que hayas dejado a esa pequeña en casa, a la que tenemos que mandarle un saludo desde aquí. Sí, y un abrazo enorme de su mami, que ojalá haya comido algo, porque bueno, esto es una pelea. Otra cosa de los biberones. Ya, mi hija
consume biberones de cristal, por cierto, también. Bueno, que ya va a llegar mami a casa. Te agradecemos que hayas venido aquí. Animamos a la gente a que te vea en las redes sociales, Diario de una Científica. Animamos también a la gente a que nos siga a nosotros, a OKU. Nos vemos pronto, el mes que viene. Vamos a hablar de alimentación sostenible y vamos a hablar desde el origen, desde la tierra. Os mando un saludo. Hasta pronto, consumidores. Hasta luego. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.